Hemos estado hablando acerca de la vida de José y María, y uno puede solamente con seguir la vida de ellos y leer y aprender más de ellos. No se puede negar de que eran una familia que le daba importancia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios y a Dios. Le daban importancia a Dios. Caminaban millas para poder cumplir con lo que Dios les pedía que hicieran, para dedicar su hijo. Vemos de que si Dios los mandaba a Belén, iban a Belén, a Egipto, iban a Egipto, pero siempre era lo que Dios les pedía, les daba ese lugar. Imagino que María, cuando iba criando al Señor Jesús, humanamente hablando, porque dice que cada año iban a Jerusalén a adorar y ir a las fiestas religiosas, iban al templo. Imagino que María era de ellas que aseguraba que todos sus hijos, ¿verdad?, estaban bien vestidos, lo mejor que ellos podían, ¿verdad? Y creo que es lo mejor que pues, se puede pedir, ¿verdad? Lo mejor para uno quizás no es lo mejor para otro, ¿verdad? Pero siempre queremos dar nuestro mejor al Señor. Y yo sí estoy convencido que es necesario que hagamos eso, ¿verdad? Yo sé que hay muchos del sentir de que, con que mi corazón esté bien, no importa cómo me vista. Y ahora no estoy diciendo que si usted ahorita no está con su mejor, que no debe estar aquí, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que no debemos de perder eso, de dar nuestro mejor al Señor, ¿verdad? Y creo que a nomás leer de esta familia, María y José, era algo que era muy importante para ellos, dar su mejor, ¿verdad? Y lo que podían hacer, lo hacían para la gloria de Dios. Y creo que es algo que se está perdiendo, ¿verdad? Que se está perdiendo ese sentir, esa mentalidad de dar nuestro mejor para el Señor. Y a veces vengo del trabajo y directamente a la iglesia, así que así vengo, gloria a Dios. Tú ven, eso es lo importante, ¿verdad? Pero creo que tenemos que darle lugar a las cosas de Dios y verlo como algo sagrado. Creo que hemos perdido eso. La palabra sagrado significa digno de veneración por su carácter divino. Digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad. Venerar significa respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes o algo por lo que representa o recuerda. Entonces, digno de respetar en sumo grado por su carácter divino. Divino significa perteneciente o relativo a Dios. Entonces, que se debe respetar en sumo grado a cualquier cosa que pertenece o relativo a Dios. Eso significa sagrado. ¿Qué es sagrado para ti? ¿Qué es sagrado? ¿Hay algo que todavía es sagrado para ti? ¿Se acuerdan los tiempos de antes? O quizás conoce a algunos de que tratan de leer su Biblia, pero tratan su Biblia con tanto cuidado y querer leerla y meditar en ella y memorizarla. Y yo no sé, en mi mente tengo una imagen de una ancianita, ¿verdad? Y orando y rogando a favor de otros, su familia, de amigos, conocidos, hermanos de la iglesia, y citando Biblia, y alguien que no chismea, alguien que demuestra una conducta piadosa, que todavía ve las cosas de Dios como algo sagrado. ¿Qué es sagrado para ti? ¿Cómo tratas lo que reconoces como sagrado? ¿Hay algo que todavía reconoces como algo sagrado? Muchos de nosotros, ¿verdad?, que salimos de la iglesia católica, yo sé que mamá, lo mejor que podía, nos hacía comportarnos lo mejor que podía, ¿verdad?, lo que estaba bajo su control, pero que nos conduciéramos de cierta manera en la iglesia. La iglesia era de respetar, ¿verdad? No era para jugar.
nos vestía, ¿verdad? Nos llevaba y tenemos que poner atención porque es de la casa de Dios, ¿verdad? Y creo que muchas veces no tenemos eso, que vemos las cosas de Dios como sagrado. Y verlo sagrado como sagrado, muchas veces no sabemos que lo vemos como sagrado porque no lo tratamos como algo sagrado. No nos comportamos como que estamos participando en algo sagrado. Por no reconocer lo sagrado y por no guardar lo sagrado, estamos perdiendo lo sagrado. Lo estamos perdiendo por no guardarlo, por no reconocerlo. Dios nos llama a respetar, venerar lo sagrado. Y cuando lo hacemos, la bendición de Dios viene sobre nosotros. Lo podemos ver, lo vimos ahora, y de que en la vida de Simeón, él le daba ese lugar al Señor y Dios en cambio le dio ese lugar a él. Lo bendijo, lo honró, porque él había honrado a Dios. Vemos, si usted sigue leyendo el capítulo, en Ana, también, la profetisa dice. María fue escogida porque era una mujer piadosa. José, un hombre piadoso. Los personajes que leemos en la Biblia no eran perfectos, pero sabían darle lugar a Dios que merecía y que merece. La pregunta es si estamos dando ese mismo lugar a Dios como debemos. Dios nos llama a respetar, venerar lo sagrado. Y cuando lo hacemos, la bendición de Dios viene sobre nosotros. Pero lo contrario es verdad también. Por respetar lo sagrado, estamos convirtiéndonos más y más. Por no respetar lo sagrado, estamos convirtiéndonos más y más mundanos cada día. Y la bendición y la mano de Dios se está removiendo. Y en algunos casos se ha quitado o se quitará pronto. Dios responde a nosotros de acuerdo a cómo respondemos a las cosas sagradas. Y para reconocer si es verdad o no, si no me crees, vamos a unos ejemplos en la palabra de Dios. 1 Samuel 13, versículo 6. Aquí Saúl está como rey. Está en una batalla contra los filisteos. Samuel él es responsable a presentar unas ofrendas a favor de Israel. Él es el profeta, pero al parecer también es sacerdote. Y Saúl lo sabe, que le toca y le pertenece a Samuel hacer esta ofrenda. Y dice 1 Samuel 13:6, dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel le dijo: ahí voy a estar en 7 días. Él esperó los 7 días. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Él hizo lo que le pertenecía a Samuel. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. No respetó lo sagrado. Le pertenecía a Samuel, no a Saúl. Él pensando: bueno, pues no importa quién lo haga, con que alguien lo haga y yo me encargo de hacerlo. Pero no reconocía que era un puesto sagrado, llamado sagrado. Y Dios trató con él. Quizás has escuchado la historia de Usa. En 2 Samuel 6, David está llevando el arca a Jerusalén porque los filisteos lo habían tenido. Dice 2 Samuel 6:3: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo.
Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Entonces él nomás quiso ayudar, ¿verdad? Era algo quizás inocente, pero era el arca de Jehová, era donde estaba, ¿verdad? Los 10 mandamientos, era donde se adoraba al Señor, donde estaba la presencia de Dios cuando entraba al templo. Pero solamente los que pertenecían a la familia de los levitas podía tocar, y aún dentro de esa familia, esa tribu, tenía que ser cierta familia la que podía tocar el arca. Usa no pertenecía a esa tribu y a esa familia, entonces aún así él pensó, bueno, pues se está cayendo, voy a extender la mano, voy a ayudar. Extendió la mano, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad. ¿Sabe lo que significa temeridad? Imprudencia excesiva. Por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. El arca es sagrado. No cualquiera lo toca. No cualquiera extiende la mano hacia ella. Ahí es donde mora la presencia de Dios cuando está en el templo. No cualquiera lo puede tocar. Sin embargo, bajo la excusa o pretexto de querer ayudar, Usa extendió la mano, pero no lo trató como sagrado. Y Dios respondió. Muchos conocemos, quizás todos conocemos la historia de David y Saúl, que Saúl le comienza a tener envidia y celos a David. Y aunque David siempre había tenido una actitud de siervo para con Saúl, Saúl llega un momento que quiere ya matarlo, asesinarlo. Y David, en lugar de defenderse, huye de él, se esconde. Y en 1 Samuel 26:4 dice: David por tanto envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. 1 Samuel 26:4, ahora 5. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Y el pueblo estaba acampado alrededor de él, alrededor de Saúl. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza. Y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Dijo: él es el ungido, yo no me voy a meter ahí. Él tiene un puesto sagrado. Y si yo me meto, en problemas. Si yo entro para tumbarlo, aún si parece con una causa, ¿verdad?, justa. Ahora, si él estaba en pecado, Saúl, Dios iba a encargar. Y por supuesto, él solamente podía hacer eso, huir. Pero él no iba a tocar al ungido de Jehová. Y no lo hizo. Y Dios lo guardó, porque reconoció lo sagrado. Se le dijo a Elí, el sacerdote que cuidaba de Samuel, se le dijo a Elí porque él no honraba a Dios, ni permitía a sus hijos, o no les exigía que lo honraran a Dios. Y el profeta
a favor de Dios, le dice a Elí: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran. ¿Tú honras lo sagrado? ¿Todavía tienes esa actitud? Honestamente, ¿honras lo sagrado? Porque si no, Dios se encargará de ti. Los que me desprecian serán tenidos en poco. Si tú no aprecias, si no honras lo que le pertenece a Dios, entonces estás despreciando a Dios y serás tenido en poco. ¿Honras lo sagrado? ¿Todavía hay algo sagrado en tu vida que tú reconoces como sagrado? ¿Dios es sagrado todavía? Y podemos decir, bueno, pues es el Antiguo Testamento, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento. Ananías y Zafira, Hechos 5. Hechos 5, versículo 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y no había nada mal con eso, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Porque él presentó algo a los apóstoles diciendo que eso es lo que se le había dado y eso es lo que quería dar. Quizás le preguntaron si había sacado algo y él dijo: no, esto es, así es, y es que estamos dando todo. Y es confrontado. Y se le dice: no se te quedaba a ti. Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Le dio oportunidad de honrar lo sagrado. Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. No quiso respetar lo sagrado. Y termina el versículo 11 con decir: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué? Dios quiere que lo sagrado sea reconocido como sagrado, honrado como sagrado, que todavía quiere que le demos ese lugar sagrado, respeto, ¿verdad? Que reconocemos su lugar, no lo maltratamos porque es del Señor. Pablo habla de la Santa Cena o la Cena del Señor. 1 Corintios 11:27. Había, al parecer, algunos que venían a participar en la Santa Cena con hambre, y en realidad nomás venían no para reconocer o a representar correctamente lo que representaba la Santa Cena, sino solamente para llenarse con el pan que le estaban ofreciendo, y nomás venían para comer. En realidad abusando y en realidad menospreciando lo que era simbólico de la resurrección del Señor y sepultura. 1 Corintios 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ahora, hay que ser honestos. ¿Cuántas veces en realidad hemos pensado, eso era para aquel entonces? Dios no toma en serio la Santa Cena hoy. ¿Y cuántas veces nosotros no la hemos tomado en serio? Nuestros hijos quieren tomar. Yo quiero, papi, yo quiero el jugo. Ándale, apúrate. No es sagrado. Es que mi hijo quería tomar. No, pero es sagrado. ¿Qué les está enseñando a tus hijos? Que las cosas de Dios no son sagradas. Y estamos levantando una generación que ya no ve las cosas de Dios como algo sagrado. Y no lo respetan. ¿Cómo sé? Porque nos texteamos en los servicios. Nos estamos burlando de uno y el otro, jugando, viendo deportes, partidos, viendo quién está ganando, quién está perdiendo. Estamos más interesados en las cosas, ¿verdad?, deportivas, que en realidad lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Las cosas de Dios ya no son sagradas. Preferimos un partido en lugar que un servicio. Y decimos que ya compré los boletos. Tú sabías que iba a haber servicio. Ya no son sagradas las cosas de Dios. Y siempre hay razón por qué no tiene que ser sagrada. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2:4. Acercándoos a Él, al Señor, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Fíjese lo que está diciendo. Que Jesús, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, porque no lo reconocían como alguien sagrado, pero más para Dios escogida y preciosa. Él dice, no, Él es sagrado. Los hombres lo desechan. Dios dice, es escogido y precioso, es digno de ser sagrado. Vosotros también, dice, ahora se refiere a los cristianos, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Sed edificados como casa espiritual. Nosotros somos la iglesia. Este es el edificio donde nos reunimos, pero nosotros somos la iglesia, los individuos. Formamos la iglesia. Somos, dice, piedras vivas y edificamos esta iglesia. Y somos una casa espiritual. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Cuando le cantamos al Señor es un sacrificio espiritual. Cuando damos la ofrenda es un sacrificio espiritual. Cuando respondemos al altar es un sacrificio espiritual. Cuando le servimos al Señor es un sacrificio espiritual. Es algo sagrado. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Que nosotros formamos una casa espiritual como piedras preciosas nosotros, ¿verdad? Y Él es la piedra angular, que todos nos sostenemos en Él. Él nos sostiene a todos, más bien, que todos dependemos de Él. Quitamos la piedra angular y todo se desbarata. Él es la piedra angular. Nosotros somos casa espiritual. La palabra de Dios lo describe de otra manera también acerca de nosotros, cada uno individualmente. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Casa espiritual, somos templo del Espíritu Santo. Pero fíjese lo que dice el versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, sagrado. Pero cuidamos del templo. En realidad, cuidamos del templo. Ahora pónganse a pensar. Si somos el templo y somos casa espiritual, cada vez que tú lastimas a alguien aquí, estás destruyendo el templo. No es cosa leve. Derribamos a alguien,
Es templo de Dios. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ten cuidado lo que dices de alguien más aquí. Porque cada hermano es sagrado ante el Señor, limpio por la sangre de Cristo. Santos, santificados, dice el Señor. Ten cuidado lo que haces para lastimar a alguien más aquí. Debes tomarlo en serio. Debes tomarlo en serio, hermano. Podemos pensar, ¿verdad? Pero es que nomás es esta persona. No. Es templo del Espíritu Santo. Ten cuidado lo que tú dices. Ten cuidado lo que tú compartes. Ten cuidado qué fotos mandas, qué fotos enseñas. Ten cuidado lo que estás compartiendo. Es templo del Espíritu Santo. Hermano, es que las cosas de Dios ya no son sagradas. Y nos tratamos como cosa menospreciada, sin valor. Y se ve. La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Que cuando tratas a tus padres como sagrados, te va a ir bien. Escucho muchos jóvenes y adolescentes hoy en día hablarle a sus padres como si fueran sus compañeros, su par. Les hablan como si ellos fueran los padres. Les hablan como si nomás son amigos. Les faltan el respeto. Dios se encarga de cuidar. Es que esa es la cosa, hermanos. Pensamos que Dios ya no se encarga de cuidar de nosotros o cuidar de uno y el otro, porque pensamos que lo sagrado es inmundo. No, Dios todavía se encarga de cuidar de lo sagrado. Ten cuidado como tú le hablas a tu papá, a tu mamá. No queremos que se acerquen a nuestra vida, que se acerquen a nosotros. Les hablamos, les gritamos. Los tratamos como si fueran basura. Basura. Dios se va a encargar de ti. Se va a encargar de ti. Tenlo por cierto, por seguro más bien. ¿Por qué? Porque es un puesto sagrado. Tu vida es sagrada. Cuídala. Vive en lo espiritual, no en lo carnal. Solo así puedes cuidar tu vida. Tu hogar es sagrado. Tu familia es sagrada. Tu hermano es sagrado. Tu iglesia es sagrada. Cuida de ella. Ten cuidado lo que estás diciendo. Ten cuidado lo que haces. Tito 3:10 dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Fíjese cómo habla de fuerte. Después de una y otra amonestación, deséchalo. Al que causa divisiones, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Wow. ¿Por qué? Somos templo del Espíritu Santo, casa santa, y Él cuida de lo suyo. Deséchalo si está causando divisiones. Romanos 16:17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. ¿Por qué? Porque está causando que la casa espiritual, cada piedra preciosa, se está separando de los demás y se va a derrumbar sobre, ¿verdad? No puede ser edificada. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Pero no te ofendas cuando se apartan de ti. No te ofendas. No te hagas el inocente. No te hagas el tonto. No te hagas la víctima. Tú bien sabes por qué se están separando de ti. Y es bíblico. ¿Estás causando divisiones? Pues entonces tú te has buscado lo que estás recibiendo. No te hagas la víctima. No comiences a llorar, ¿verdad? ¿Y por qué me tratan así? Aquí no hay amor. Aquí no saben cómo amar a un hermano. No. Espérate. Tú eres el que estás atacando
con tus chismes. Tú eres el que estás causando discordia, división. Entonces no respondes después de que es que yo no sé por qué me está pasando esto, y te encuentras un grupito que te pueden así apachar. No, yo sé, yo estoy de acuerdo, me ha pasado lo mismo a mí. No, pues con razón. Son iguales. Ten cuidado lo que dices. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Engañan los corazones de los ingenuos. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Y dice la 7ª cosa: el que siembra discordia entre hermanos. ¿Por qué? Ya no ve a los hermanos como sagrados. Ya no ve la iglesia como sagrado. Ya no ve a sus padres como sagrados. Ya no ve la palabra de Dios como sagrado. Ya no ve la vida cristiana como sagrada. Ya no ve las cosas de Dios sagradas. Y por eso las maltratamos, hermanos. Nos aprovechamos de lo que Dios nos ha presentado, y en lugar de cuidar de ellas, reconocer que son utensilios santos, ¿verdad?, presentados por el Señor, y que debemos de cuidar de ellos y cuidar uno del otro, y debemos de edificar este hogar, esta casa espiritual, porque son piedras preciosas. No lo hacemos. Dividimos. Dice el Señor: ten cuidado, porque eres el templo del Espíritu Santo, y yo me encargo de destruir lo que no cuidas, porque tú eres sagrado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Necesitamos tener a Dios en alta reverencia. En alta reverencia. Comenzamos con la historia de Esaú y Jacob. Y dice que Jacob era varón quieto. Es interesante. La palabra quieto es la misma palabra que es traducida perfecto cuando describen a Job, usando esa misma palabra. Significa perfecto, maduro, íntegro. Qué interesante que describen a Jacob de esa manera. Pero ¿por qué? Porque era íntegro, perfecto, porque era maduro, porque él reconocía que en realidad era importante. Esaú no apreciaba lo sagrado. Jacob sí. De que hizo las cosas con tranzas, sí. Pero ¿qué es lo que quería adquirir? Lo sagrado. Esaú lo quiso menospreciar. Llamó Isaac a Esaú. ¿Por qué? Porque comía de su casa. Es todo. Le gustaba cómo cocinaba. Mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué? Por quién era Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? No era sagrado para él. Dios diseñó la primogenitura. Y Esaú dijo: no lo necesito, dame lo temporal. Pero ¿por qué respondió así Esaú? ¿Por qué respondió así Saúl cuando no se apuraba Samuel? ¿Por qué respondían de esta manera? Muchas veces porque pues no tienen a Dios en alta reverencia. Número 2, no ven las cosas de Dios como Dios las ve. Necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Si Dios dice que es importante, es importante. Quizás tú no ves a tus papás como importantes, pero Dios dice que sí lo son. Así que tienes que honrarlos, porque Dios dice. Y si ves a Dios correctamente y con alta reverencia, los vas a tratar a ellos, porque le pertenecen a Dios, con alta reverencia y honor, como sagrados. Necesitamos tratar las cosas como Dios las trata, con cuidado, con amor, con aprecio. Y necesitamos desvalorar lo que parece urgente. Muchas veces, hermanos, por la urgencia, porque formamos emergencias nosotros mismos, despreciamos lo sagrado, porque tenemos que hacerlo rápido, cuando tenías suficiente tiempo de hacerlo. Pero no te preparaste, no te organizaste, y al último momento
Tú te convences que lo urgente es más importante que lo sagrado. Esa es una ofensa grave. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Necesitamos desvalorar lo que parece urgente y poner a Dios primero y mantenerlo sagrado. No vamos a faltarle servicio, no. Eso es sagrado. No puedo descuidar mi lectura bíblica, eso es sagrado, ese tiempo es sagrado. De que yo he sido culpable de desvalorarlo, sí, pero pago la consecuencia durante ese día también. Muchas veces, hermanos, no pensamos suficiente adelante porque nos desvelamos y ahora batallamos para madrugar, para poder tomar tiempo con el Señor, porque Él es sagrado y Él es digno. Nos desvelamos porque así es nuestra cultura. A lo menos que seas Pérez. Hermano Pérez, él se duerme bien temprano. Y Beto Rocío también. I'm kidding, Rocío, I'm kidding. No me veas así. A ver. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Necesitamos tener a Dios en alta reverencia. Necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Necesitamos tratar las cosas como Dios las trata. Necesitamos desvalorar lo que parece urgente. Porque cuando era urgente su dolor de estómago, Esaú dijo: no, lo sagrado tiene que salir sobrando. Saúl hizo lo mismo. Moisés hizo lo mismo. Dios le había dicho: habla a la peña. Y le pegó. ¿Por qué? Estaba frustrado. Era urgente, que tenía que demostrarle al pueblo cómo se sentía él. No era tan urgente. ¿Por qué? Ya no pudo entrar. Batallar tanto con esa gente y ni poder entrar con ellos. Es que Dios dijo: no, es que es importante lo sagrado. Y no me diste ese lugar. Aún tú no puedes entrar. Hermano, ¿cómo cabe lo sagrado en tu vida? ¿Se ha mantenido sagrado o se ha desvaluado? ¿Ha perdido el valor en tus ojos, en tu vida, al grado que ya en realidad no estás dispuesto a sacrificar por Dios? ¿No estás dispuesto a salirte donde estás cómodo para servirle al Señor o a obedecer a Dios? ¿Por qué? Porque ya no es sagrado. Hermano, ten cuidado. Hay graves consecuencias cuando Dios deja de ser sagrado. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, le pido, le ruego, Señor, que nos ayude a examinarnos a nosotros mismos para preguntarnos si estamos tratando las cosas de Dios como Dios desea que